el desarrollo de la clase de hoy que es consistente en intoxicación por carbamatos, órganos fosforados y cáusticos. Yo he considerado poner cáusticos porque en el sílabo figuran los álcalis, pero los álcalis forman parte del grupo de cáusticos, ¿no? Si bien los cáusticos son las sustancias que más frecuentemente causan intoxicación en los niños, está dentro del grupo de los cáusticos, así que por eso he puesto el título de la clase de intoxicación, además de órgano fosforado, de por cáusticos, ¿no? Entonces, antes de empezar la clase de hoy, yo quisiera hacerles esta pregunta. ¿Qué datos en la historia clínica de un paciente podría hacernos sospechar de que está intoxicado, doctores? ¿Qué datos en la historia clínica de un niño o de un paciente podría hacernos sospechar de que se ha sufrido una intoxicación? ¿Alguien quisiera opinar, chicos? Quisiera que participemos, chicos, porque si no se convierte en un monólogo, ¿no? Hablo yo solita y me respondo yo solita. No importa que se equivoquen, la cosa es que sea participativa, que sea amena la clase, que podemos conversar, ¿no? Porque no nos estamos viendo las caras, pero creo que ya nos hemos acostumbrado a esta forma de desarrollar la clase. Tiene también sus virtudes, ¿no? Tiene la facilidad que ustedes la pueden escuchar en su casa cómodamente, de repente tomando un cafecito, pero igual se requiere la participación. ¿Qué dicen? ¿Alguno de ustedes quiere opinar sobre esta pregunta que estoy haciendo, chicos? Podría ¿Qué ser datos? la Sí, presencia de doctora, vómitos. perdón, La presencia de vómitos. ya, ya, pero no cualquier vómito, ¿no? Porque si un paciente viene porque ha presentado un vómito, entonces no, eso no voy a sospechar que esté intoxicado, ¿no? Pero de repente completamos con lo que dices y decimos vómitos incoercibles, ¿no? ¿Y qué son vómitos incoercibles? Vómitos que no ceden, que tienen, o sea, que tienen, por lo menos el paciente no deja de vomitar en lapso de una hora, ha vomitado más de 4 veces, ¿no? Y no nos explicamos la causa. ¿Y qué otros síntomas nos podría hacer sospechar? Además de vómitos, de repente si lo asociamos al dato de cialorrea, sería más, ¿no? Tengo un paciente que tiene babeo, mucha cialorrea y tiene vómitos, estaré sumando un signo más que me esté haciendo sospechar de que ese paciente se ha intoxicado. Otro dato más que nos haga pensar en intoxicación, de repente en ese mismo paciente, doctores, que viene a emergencia porque tiene vómito y tiene cialorrea. ¿Algo más que deberían agregarle y decir, está intoxicado? Dolor abdominal. Podría ser también. Muy, ya, muy bien. Dolor abdominal. Otro dato más. Depresión respiratoria. Ya, perfecto. O sea, viene depresión respiratoria. ¿Y cómo detectarías la depresión respiratoria, doctor? ¿Cómo detectarías diagnosticarías que el paciente está con una depresión respiratoria? Porque tendría bueno, tendría menos de 16 respiraciones por minuto. Muy bien, o sea, tiene bradipnia, ¿no? Disminución de la Sí. frecuencia respiratoria, bradipnia y tiene de repente trastorno del sensorio, ¿no? Porque tiene depresión respiratoria. Ya, entonces, si yo tengo un paciente, tiene cialorrea, tiene vómito incoercible y además depresión respiratoria, digo, puede estar intoxicado. Pero ¿qué más? Yo le pregunto a la madre, señora, ¿y cómo estuvo su hijo estos días? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo sano? Y que la madre me diga, sí, doctor, mi hijo estaba perfectamente bien. O sea, no es un niño que ya tiene varios días enfermo, ¿no? Que tenga de repente fiebre, que tenga tos varios días, que tenga moquito varios días. Es un niño que de un momento a otro empezó a tener esos síntomas. O sea, fue de inicio brusco, ¿ya? Entonces voy a sospechar ante cualquier paciente que tenga un síntoma de causa inexplicable y de inicio brusco. Se voy a sospechar, tiene cialorrea y vómito. ¿Estaba previamente sano, señora, su hijo? Sí, doctor. Estoy pensando en intoxicación. ¿Qué más? En pacientes que tienen convulsiones de causa inexplicable, previamente sano. Previamente el sano, el niño comienza a convulsionar, causa inexplicable. Paciente que tiene trastorno del sensorio de un momento a otro.
sospechemos que puede estar intoxicado. Pero sobre todo, si veo que viene, por ejemplo, un adolescente, ¿no? Que tiene trastorno del sensorio, está con agitación psicomotriz, evalúo las pupilas midriáticas, ¿estaré sospechando qué? Intoxicación por cocaína, ¿no? Paciente que viene con la historia de ese compromiso de múltiples órganos, ¿no? Además de trastorno del sensorio, le hago un análisis, tiene falla hepática, tiene falla renal en un paciente previamente sano. Estoy sospechando de intoxicación, ¿no? Entonces, todos estos signos o síntomas de causa inexplicable en un niño, un paciente previamente sano, puede hacernos sospechar de intoxicación y debe estar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, los objetivos de la clase del día de hoy son, primero, que al terminar la clase ustedes van a ser capaces de realizar el diagnóstico clínico de la intoxicación por urano fosforado, carbamato y cáustico, describir los principales toxidromes, aplicar el tratamiento correcto y oportuno al paciente intoxicado por órgano fosforado, carbamato cáustico, y reconocer esto, la importancia de la prevención para evitar la intoxicación por sustancias químicas en los niños. ¿Y qué son estos, los órganos fosforados y los carbamatos? ¿No? Estos son productos químicos que son derivados del ácido fosfórico en caso de los órganos fosforados y de los carbamatos en caso del ácido carbámico en caso de los carbamatos. Estos productos son usados como en la fabricación de básicamente de insecticidas, de plaguicidas que se utilizan en la agricultura, en medicina veterinaria y también como uso doméstico, ¿no? En la casa los tenemos como, por ejemplo, para matar las cucarachas, para matar a los ratones, ¿no? Etcétera. Su concentración varía ampliamente desde que los que están de baja concentración, que son de uso doméstico, de 1 al 5%, hasta los que son altamente concentrados, de 85 a 90%, que se utilizan en la agricultura. Ahora, estos agentes específicos, los órganos fosforados y los carbamatos, comprenden un amplio espectro, ¿no? De productos que están relacionados con el envenenamiento humano. Y estos incluyen, dentro de los órganos fosforados, bueno, les he expuesto algunos acá como ejemplos, ¿no? Con los metamidofos, el carbofurán, el paratión, el clopirifos, que forma parte de muchos insecticidas, lo utilizan en muchos insecticidas, el clopirifos, este de acá, en un ratito voy a poner mi puntero, ¿no? Este de acá, el clorpirifos, que lo utilizan para la fabricación de algunos aerosoles que son para matar cucarachas, por ejemplo, ¿no? El aldicar, que está acá a la derecha, que es un carbamato, que se utiliza en la fabricación de los venenos para ratas y ratones, ¿no? Esto es lo que es la intoxicación con la que vemos más frecuentemente en los niños, principalmente los niños menores de 5 años, ¿no? Las intoxicaciones por carbamatos son las más frecuentes en las áreas urbanas, mientras que la intoxicación por órgano fosforado son más frecuentes en la zona rural. Estos productos se absorben fácilmente por todas las vías. Se absorben por vía inhalatoria, por vía transdérmica, por vía digestiva, ¿no? En las mucosas, cuando caen a los ojos, también se pueden absorber por allí, ¿no? Son muy liposolubles, que significa que se meten en la grasa. Y esta liposolubilidad de los productos hace que tengan un elevado volumen de distribución en los tejidos, ¿no? Y por ende, una vez que los síntomas han pasado, ¿no? Nuevamente pueden recidivar porque el veneno sale de la grasa nuevamente hacia la circulación y reaparecen los síntomas. Su metabolismo es básicamente hepático y se excretan a través de la orina y las heces.
cuál es el mecanismo de intoxicación, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Las intoxicaciones en los pacientes, en los niños menores de 5 años, son básicamente de causa accidental. El niño pequeño se intoxica por curiosidad, ¿no? El niño menor de 5 años, porque andó, de repente encontró una botella de gaseosa que tenía de repente la lejía preparada por la mamita que le había dejado al alcance de la mano del niño y entonces el niño se lo toma, ¿no? Entonces, pues en el niño pequeño le puede ser por exposición accidental, mientras que en el adolescente o en el adulto ya la exposición es intencional, o sea, lo hace voluntariamente y ya es un gesto suicida, ¿no? Y el otro mecanismo puede ser por exposición ocupacional, que la tienen se presenta en los pacientes que generalmente adultos o adolescentes que trabajan en zonas agrícolas, ¿no? En que ellos manipulan los productos, los órganos fosforados que lo utilizan para la fumigación de las plantas y son susceptibles de intoxicarse si es que no han tenido el debido cuidado para realizar la fumigación. ¿Cuál es la vía de ingreso más frecuente? Es por la vía digestiva, o sea, la ingestión. Sin embargo, pueden haber otras vías de ingreso, como por ejemplo la transdérmica, ¿no? A través de la piel, cuando el paciente se ha mojado con el producto, una vez que ya está preparado, o cuando ha sido inhalado. Los factores de riesgo son, uno de ellos es la depresión, que hace que los pacientes lo ingieran e intenten autoeliminarse, ¿no? Otro factor de riesgo es el trabajo en que desempeña mucha gente en las zonas agrícolas, ¿no? Y utilizan estos productos para la fumigación y también el ser fabricante de estos productos es otro factor de riesgo. Este es un gráfico que lo he obtenido de la página del Ministerio de Salud, ¿no? Para ver cuáles son los lugares donde se presenta con donde la incidencia es más alta por intoxicación por plaguicidas, ¿no? Entonces, miren, hasta la semana epidemiológica 16, en el 2023, el departamento más afectado era Lambayeque, donde se presentaba el mayor índice de intoxicación por plaguicidas, seguido por Ica, Huancavelica y Amazonas. Desde el punto de vista de los grupos etarios, ¿no? ¿Quiénes son los que más frecuentemente se han intoxicado por plaguicidas? Son los jóvenes de 18 a 29 años y el otro grupo es de los pacientes de 30 a 59 años. Si vemos en el grupo de los niños, ¿quiénes están en el grupo de los niños? Los niños menores de 12 años, ¿no? Con una frecuencia de 11.6% de casos. El sexo más afectado fue el sexo masculino, con un 66.5% de casos. Y desde el punto de vista de cuál fue la forma de exposición, ¿no? Ocupacional, el 41.4%, que se presentó más entonces en los agricultores, por intencional, o sea, con gesto suicida, 38.2%, y accidental, 18.7%. Y no olvidemos, acá también dice 1.6, que es la provocada, ¿no? Esto también lo debemos considerar. Pueden haber casos y hemos visto casos donde la misma madre ha intentado eliminar a sus hijitos, ¿no? Entonces se intoxicó la mamá y se intoxicó los hijitos, ¿no? Y en una guardia de ese caso, intoxicado la madre y 3 de sus niños pequeños. La misma mamá preparó el veneno y se lo dio a 2 de ellos en su mazamorra y a otro mamá bebito le dio en el biberón. Diluyó el veneno para rata. Bueno, entonces, continuando, ¿cuál fue la ocupación de los pacientes intoxicados? Agricultores, 38.4%. Estamos viendo el gráfico de la superior izquierdo, seguido por los estudiantes, 23.1%, 22.2% independientes y ama de casa, 8.1%, y los infantes o lactantes, 7.0%.
En el gráfico inferior de la derecha estamos viendo la distribución de casos por plaguicida según la vía de exposición. Y está en rojo, en la barra en rojo, la parte superior, cuál fue la vía de exposición más frecuente. La vía de ingreso fue la oral, ¿no? O sea, por ingestión. Y en segundo lugar está la piel, ¿no? Por vía transdérmica. ¿Cómo actúan estos órganos fosforados? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El principal mecanismo de acción de ambos, tanto de los carbamatos y de los órganos fosforados, es que producen la inhibición de una enzima que es la acetilcolinesterasa, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la acetilcolina? ¿Qué es la acetilcolina? Si ustedes recordarán, la acetilcolina es un neurotransmisor que actúa a nivel del sistema nervioso simpático y parasimpático. La acetilcolina se produce o se forma a partir de la colina plasmática, ¿no? Y está conformada, tiene dos componentes, la acetilcolina, la colina y el acetato, ¿no? Este neurotransmisor está en las terminaciones nerviosas y se vierte a la hendidura sináptica para transmitir el impulso nervioso. Se une al receptor del músculo, transmite el impulso nervioso y una vez que se transmitió el impulso nervioso, actúa la acetilcolina para que degrade, separe o hidrolice esta acetilcolina en sus dos componentes nuevamente. La hidroliza y la separa y la transforma en colina y acetato. Pero ¿qué cosa hace el carbamato y el órgano fosforado? Produce una inhibición de esta enzima acetilcolinesterasa de manera que la acetilcolina no se hidroliza y se acumula a nivel de la hendidura sináptica de manera que hay una sobreestimulación de los receptores muscarínicos y nicotínicos a nivel de la placa neuromuscular y de la hendidura sináptica, ¿no? Con la consiguiente producción del síndrome colinérgico que vamos a ver ahora. Entonces, los carbamatos se caracterizan porque de repente son los que menos daño producen. ¿Por qué? Porque casi no atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo tanto, casi tienen muy poco efecto en el sistema nervioso central. El cuadro es más benigno, ¿no? Y producen, ¿por qué? Porque producen una inhibición reversible de la colinesterasa, ¿no? Una vez que se produce la inhibición, los valores de la colinesterasa en el suero se recuperan rápidamente en un plazo de 24 a 48 horas. En cambio, los órganos fosforados producen una inhibición irreversible de la colinesterasa, de la colinesterasa, por lo tanto el cuadro es más severo, más aparatoso, los síntomas son el cuadro es más prolongado, ¿no? Los síntomas pueden persistir por meses, ¿no? El paciente tiene está más comprometido, ¿ya? Y los primeros síntomas pueden aparecer desde tan pronto como 5 minutos hasta dentro de las primeras 24 horas en que se ha ingerido el tóxico. Los síntomas desencadenados por los órganos fosforados son por acción a nivel de los receptores nicotínicos y muscarínicos, mientras que en la intoxicación por carbamato predominan casi en un 75-90% los síntomas muscarínicos. ¿Y cuáles son esos síntomas, no? Estos efectos, los receptores muscarínicos se encuentran básicamente a nivel de las células endoteliales, se encuentran a nivel de las células glandulares, dentro de ellas principalmente las glándulas sudoríparas, ¿no? Y en las glándulas mucosas. Mientras que los receptores nicotínicos se encuentran principalmente en el tejido, en el músculo esquelético. Los receptores muscarínicos se encuentran en el músculo liso. Los receptores nicotínicos se encuentran en el músculo esquelético. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas?
Los síntomas por acción sobre los receptores muscarínicos van a ser miosis, sudoración, visión borrosa, lagrimeo, cialorrea, ¿no? Hay mucho babeo en el paciente, vómito, dolor abdominal, diarrea, fasciculaciones, ¿no? Entonces predominan los síntomas muscarínicos y por estimulación de los síntomas nicotínicos, el paciente va a tener taquicardia. Por estimulación del síntoma del receptor muscarínico va a haber bradicardia y por estimulación del receptor nicotínico va a haber más bien taquicardia, hipertensión, fasciculaciones, debilidad muscular. Cuando hay afección del sistema nervioso central, el paciente va a tener diferentes grados de compromiso del sensorio, ¿no? Yendo desde la agitación psicomotriz, somnolencia, letargia, estupor, coma, dependiendo del grado de intoxicación, de la cantidad que haya del producto ingerido. Y estos son los toxidromes, ¿no? Se los he puesto acá, miren, juntos, el toxidrome colinérgico y el toxidrome anticolinérgico. ¿Cuál es el toxidrome que va a producir cuando se va a producir cuando el paciente esté intoxicado por órgano fosforado y carbamato? Es el toxidrome colinérgico, que es en la primera fila, ¿no? El toxidrome colinérgico, porque hay acumulación de acetilcolina en la hendidura sináptica y sobreestimulación de los receptores nicotínicos y muscarínicos. Entonces, el paciente viene con diferentes, como les decía, grados de alteración del sensorio, puede haber, ¿no? Las pupilas están mióticas, pero la midriasis no me excluye el diagnóstico, ¿ya? Acuérdense que cuando están más afectados los receptores nicotínicos, puede haber midriasis, pero más frecuente es la miosis. Bradicardia, hipotensión, el paciente está totalmente diaforético, sudoroso, hay relajación de esfínteres, se orina, defeca, vomita, con mucho dolor abdominal y la piel está pálida y sudorosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antídoto del carbamato y del órgano fosforado que vamos a utilizar como parte del tratamiento? Es la atropina. ¿Y qué es la atropina? Es un colinérgico. Lo que vamos a hacer con la atropina, que está acá a la derecha, estoy señalando la atropina, que la atropina va a producir un síndrome anticolinérgico, ¿no? Entonces, cuando aplicamos atropina nosotros al paciente, lo debemos llevar a una intoxicación leve por atropina y ahí vamos a parar, nos vamos a detener. Cuando nosotros, ¿qué puede causar la intoxicación por atropina? Delirio, mioclonías, las pupilas más bien se dilatan, hay midriasis, hay taquicardia, hipertensión, hipertermia, ¿no? Y miren, la piel en el paciente, en el síndrome colinérgico está diaforética y sudorosa. Cuando ya empieza a hacer efecto la atropina, la piel se torna seca, rubicunda, y el paciente dice, se pone rojo como un camarón, ¿no? Entonces, esto es la intoxicación por atropina. Claro que cuando nosotros tratemos al paciente, no lo vamos a intoxicar, no vamos a causar una intoxicación grave por atropina, pero sí tenemos que lograr algunos efectos de la atropina. ¿Y cuáles son? Disminuir la cantidad de secreciones que tiene el paciente, que pueda respirar mejor, ¿no? Y que aumente la frecuencia cardíaca, que estaba en bradicardia y ahora debe estar con taquicardia. Acá en la tercera fila está el toxidrome simpático mimético, que lo vemos en los niños o en los pacientes intoxicados por cocaína, ¿no? Aquí el paciente viene más bien con totalmente agitado, excitado, con las midriasis, con las pupilas muy dilatadas, ¿no? Hay midriasis, taquicardia, hipertensión, taquimia, o sea, todo está aumentado, ¿no? Todo aumentado, frecuencia cardíaca aumentada, presión elevada, frecuencia respiratoria elevada, frecuencia respiratoria elevada, hiperpnea, ¿no? Y diaforético. En la intoxicación por opiáceos, miren, este toxidrome es importante también que ustedes lo tengan en cuenta porque ahora estamos teniendo niñas del colegio, en el colegio que se están drogando o intoxicando con benzodiazepinas. No sé de dónde consiguen, pero dice que hacen un juego, ¿no? En que
toman no, las benzodiazepinas y concursan para ver quién se duerme primero, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de intoxicación por benzodiazepinas? He puesto acá un ejemplo, no, no solo la benzodiazepinas, está la morfina, la heroína, ¿no? ¿Qué produce estos medicamentos? O estos productos pueden producir depresión del sistema nervioso central, ¿no? Yendo desde la somnolencia hasta el coma, hay hiporreflexia, miosis, bradicardia, hipotensión, disminución de la frecuencia respiratoria y los ruidos hidroaéreos están disminuidos. Y los otros dos síndromes que los vamos a pasar rápidamente, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos, siempre cuando ustedes tengan paciente con sospecha de intoxicación, miren las pupilas, examinen la pupila. De repente está el diagnóstico, ¿no? Si yo tengo un paciente con miosis y tiene cialorrea, fasciculaciones, y tiene vómito, dolor abdominal y hay pupilas en punta de alfiler, están mióticas, estoy sospechando un síndrome colinérgico. Mientras que si tengo un paciente con midriasis, entonces me tendré que echar a buscar, ¿no? Dice, ¿qué medicamentos o productos pueden producir midriasis, ¿no? Y acá están los antidepresivos tricíclicos, está el dextrometorfano, con el que también se pueden intoxicar los niños, que viene en jarabe, ¿no? El otro cuadro donde vemos midriasis es en la intoxicación por anfetaminas, ¿no? En que hay midriasis, hay hipertensión, taquicardia e hipertermia. Bueno, entonces, recordando nuevamente, en un paciente intoxicado agudo por carbamato u órgano fosforado, lo que vamos a encontrar es un paciente con un toxidómetro colinérgico que viene con cialorrea, lagrimeo, dolor abdominal, vómitos, calambres, fasciculaciones. Es un paciente que puede tener, se ha orinado, ¿no? Y ha defecado, tiene debilidad muscular, tiene bradicardia, tiene broncoespasmo, lo encontramos sibilantes en el examen de aparato respiratorio, estamos sospechando que es un paciente agudamente intoxicado, ¿no? La duración del cuadro en caso de una toxicidad aguda va a depender de la vía de ingreso, ya sea por ingesta, por inhalación o por vía transdérmica. De repente, cuando la vía de ingreso fue transdérmica, los síntomas pueden demorar un poco más que cuando se han sido por vía digestiva, o sea, se ha ingerido, pero esto también va a depender de la cantidad de producto, ¿no? Si yo me ha caído, sí, tomé bañado en la sustancia con órgano fosforado, también puedo hacer los síntomas en minutos, ¿no? Estos productos, acuérdense que incluso algunos de ellos son utilizados para el tratamiento de la pediculosis, o sea, para el tratamiento de los piojitos en los niños, ¿no? Entonces, tener cuidado con estos productos. Hemos tenido el caso de una paciente que vino a emergencia, siempre a veces les cuento a ustedes, mis alumnos, los casos que vemos en la emergencia, ¿no? Una niña cuyo papá le había puesto el veneno que él tenía para la garrapata de sus animales, ¿no? Entonces, como la niña tenía piojos, ¿qué hizo con el veneno? Le aplicó en todo el cuero cabelludo y luego le envolvió con una toalla, un turbante. Esa niña, después solamente de media hora, comenzó a tener los signos de intoxicación y luego fue una intoxicación grave con trastorno de coagulación, hizo hematemesis, melena. Entonces se le tuvo que tratar, hizo un cuadro como similar a una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces, a veces esto hace la gente por ignorancia, pues no, porque no sabe cuán grave puede ser una intoxicación de este tipo y a veces piensa que de repente en el animal el efecto es diferente y no sé si a ese animal le aplicarían el veneno de esa forma, ¿no? Como lo aplicó en esta paciente. Bueno, entonces en la intoxicación aguda por órgano fosforado pueden haber todos esos síntomas, pero también los órganos fosforados pueden producir lo que se llama el síndrome intermedio, que lo estamos viendo en el recuadro que está en verde, ¿no? Este síndrome intermedio se puede presentar después de las 24 horas o hasta los 3 días o 4 días desde que se ha
ingerido o se ha expuesto el paciente al tóxico, ¿no? ¿Y en qué consiste? En que el paciente comienza a presentar una debilidad o paresia o parálisis de los músculos proximales de las extremidades. También puede producir paresia, parálisis de los músculos respiratorios, los músculos flexores del cuello. Hay hiporreflexia y el paciente se puede recuperar en un plazo de 1 a 3 semanas de esta debilidad, ¿no? Por eso, cuando el paciente viene, decimos, esta es una paresia, parálisis, ¿no? Es una paresia flácida y dentro del diagnóstico diferencial estaría la poliomielitis, de repente, ¿no? O un síndrome de Guillain-Barré, pero este de Guillain-Barré se parece más al cuadro, al recuadro que está en el lado en azul, ¿no? Entonces, este síndrome intermedio, miren la diferencia, afecta a los músculos proximales de las extremidades, a diferencia de la polineuropatía retardada, que se presenta 2 a 4 semanas después que el paciente se ha expuesto al tóxico, ¿no? O sea, son síntomas tardíos, ¿no? Ya pasaron los síntomas de la toxicidad aguda y 2 a 4 semanas después el paciente viene con la historia de que tiene debilidad en las piernas, tiene dolor en los miembros inferiores y esta debilidad va ascendiendo progresivamente en sentido de abajo hacia arriba, ¿no? De las piernas va subiendo hacia el tórax y puede comprometer el músculo diafragma y el paciente requerir ingreso a UCI. Tal cual, muy, muy parecido a un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, en el Guillain-Barré, el compromiso es similar. El Guillain-Barré empieza como una debilidad muscular simétrica, es una parálisis flácida, progresiva y ascendente, que va comprometiendo poco a poco los músculos de los miembros inferiores y va ascendiendo hasta comprometer el diafragma y los músculos de todas hasta el cuello, ¿no? Y la recuperación de los pacientes puede ser hasta en meses o años, ¿no? Entonces es más prolongada la recuperación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la intoxicación? Mi historia clínica, ¿no? Teniendo en cuenta el antecedente de exposición, teniendo en cuenta la edad que tiene el paciente, básico, ¿no? Se trata de un niño menor de 5 años, es un niño pequeño, se trata de un adolescente, sufre de depresión, ¿no? ¿Ha habido algún conflicto familiar que ha motivado la intoxicación? El padre, la mamá traen el producto para verlo, etcétera. Entonces ha habido antecedentes de exposición que nos puede facilitar el diagnóstico, ¿no? El cuadro clínico que tiene el paciente, ¿no? Y es que un paciente que de repente previamente sano, que viene con el dato con los síntomas de cialorrea, vómito, dolor abdominal, compromiso del sensorio, miosis, omidiasis, fasciculaciones, etcétera, ¿no? Y si hay duda en el diagnóstico y estamos sospechando que se trate de una intoxicación por carbamato, u órgano fosforado y tenemos duda porque de repente nadie vio al paciente, pero sí tenemos un paciente con un síndrome colinérgico, podemos hacer la prueba de provocación con atropina, que consiste en aplicar un bolo con atropina, ¿no? Si los síntomas de un síndrome anticolinérgico aparecen muy rápido, entonces eso nos aleja la posibilidad de que se trate de una intoxicación por carbamato, ¿no? O órgano fosforado, porque la respuesta no va a ser tan rápida con un bolo de atropina, ¿no? Entonces, si un paciente tiene trastorno sensorio y tiene miosis y responde rápidamente a la prueba de atropina, entonces decimos, esto no es intoxicación por carbamato, ¿no? Tiene trastorno por otra cosa. Trastorno del sensorio por otra causa. ¿Qué más nos puede ayudar en el diagnóstico? Hacer un examen toxicológico, tomar muestras, de repente si hacemos lavado gástrico, mandar muestras de secreción o del aspirado del jugo gástrico que hemos aspirado, pues se pueden mandar muestras de orina, muestra de sangre, ¿no? A instituciones que ya están especializadas en análisis toxicológicos, ¿no? Otra prueba que se puede realizar, pero que casi no se hace porque es muy difícil de conseguir hay que se haga esta prueba, es la determinación de la actividad de colinesterasa en glóbulo rojo. ¿Qué hacemos cuando un paciente viene intoxicado por órgano fosforado o carbamato? Lo primero, ustedes ya saben, han hecho triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? El ABC.
Entonces, empezamos por la vía aérea. ¿Qué debemos hacer con el paciente? Si viene con cialorrea, abundantes secreciones en la boca, permeabilizar esa vía aérea. Ustedes tienen que comandar el equipo, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a dirigir, porque la enfermera, la técnica nos van a preguntar, doctor, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Permeabilizar vía aérea. Viene el paciente, cialorrea, vomitando, abundante secreción en la boca, permeabilizar secreción de cúbito lateral izquierdo, aspire secreciones, licenciada. Seguidamente, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos por la respiración de ese paciente, colocar oxígeno si está desaturando, si está con depresión grave del sensorio, con Glasgow menor o igual a 8, es necesario intubar ese paciente, ¿no? Y en la circulación, inmediatamente tratar de colocar un acceso venoso para ¿qué? Para tratar el shock, si el que paciente estuviera en estado de shock, fluidoterapia y para también administrar medicamentos. ¿Qué medicamentos? El antídoto que vamos a utilizar para contrarrestar los efectos del tóxico. Después de la estabilización inicial, ¿qué cosa hacemos? Si el paciente está dependiendo de la vía de exposición, procederemos también a las vías de decontaminación, ¿no? Si el paciente tuvo contacto por vía dérmica, ¿no? Entonces totalmente hay que remover toda la ropa. Incluso nosotros, los que nos atendemos al paciente, debemos protegernos, ¿no? Estar con lentes, máscara, guantes y el paciente debe ser bañado por lo menos 3 veces con abundante baño de ducha, si es posible, con abundante agua, ¿no? Al menos 3 veces agua y jabón. Para la decontaminación gastrointestinal que utilizamos, que el carbón activado es la mejor forma de decontaminación, pero, ¿no? A veces no contamos con carbón activado en emergencia. Entonces, les soy franca que lo que más hacemos es el lavado gástrico, ¿no? Pero idealmente deberíamos poner carbón activado que se encarga de absorber el tóxico y esto, tanto el carbón activado y el lavado gástrico debería realizarse o ser administrado el carbón dentro de la primera hora del ingerido el tóxico, ¿no? Porque si no, ya no lo vamos a encontrar en el estómago, ¿no? El objetivo de hacer lavado gástrico es sacar el tóxico del estómago. Pero si el estómago ya pasó la hora, después del ingerido el tóxico, ¿no? Ya no vamos a encontrar el producto en el estómago, ya va a haber pasado en el intestino, ya se absorbe a la circulación y ya empezaron sus efectos, ya como consecuencia de que pasó ya a la circulación. Entonces, idealmente, estos productos, el carbón activado o el lavado gástrico debería ser realizado dentro de la primera hora de la ingesta del tóxico. Y otras medidas específicas, ya una vez que ya tenemos el acceso periférico, es colocar el antídoto. ¿Y cuál es el antídoto? La atropina, ¿no? ¿Cuál es la dosis que voy a utilizar? 0,05 a 0,1 miligramos por kilo, ya sea por vía endovenosa, intramuscular o intraósea, ¿no? Máximo 2 miligramos por dosis en los niños, ¿no? En los adolescentes se puede poner hasta 3 miligramos en bolo y en los adultos hasta 5 miligramos. ¿Y cada cuánto tiempo lo voy a poner? Esto puede ser variable dependiendo de la gravedad de la intoxicación, pero al inicio se administra aproximadamente cada 5 a 10 minutos, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y hasta cuánto tiempo voy a poner? No hay un límite de tiempo. Nuestro objetivo al poner la atropina, ¿cuál va a ser? Eliminar las 3 Bs, dicen, ¿no? El broncorrea, que es el exceso de secreciones en los bronquios, el broncoespasmo, tratar el broncoespasmo, o sea, lograr que el paciente respire mejor, controlar las sibilancias, ¿no? Y el otro es la bradicardia, revertir la bradicardia que tiene el paciente. Entonces, acordémonos de las 3 Bs, ¿no? Broncorrea, broncoespasmo y bradicardia. Tenemos que revertir estos 3 síntomas y con esto estamos diciendo, estamos logrando la atropinización del paciente. Entonces, no hay un tiempo límite, un tiempo máximo, no les puedo decir la atropina al inicio, van a poner la primera hora cada 5 minutos y después la segunda hora cada 10 minutos, no. Eso depende de la respuesta individual de cada paciente, de la
cantidad de tóxico que haya ingerido, de la gravedad de los síntomas. La pralidoxima, la atropina contrarresta principalmente los efectos muscarínicos, ¿no? O sea, como les digo, ¿cuáles son los efectos muscarínicos? La cialorrea, la broncorrea, esos son efectos muscarínicos. La pralidoxima contrarresta fundamentalmente los efectos nicotínicos, también muscarínicos, pero principalmente los nicotínicos. Ahora, la pralidoxima se usa en pacientes, se recomienda en los pacientes intoxicados por órgano fosforado. No se recomienda en los pacientes intoxicados por carbamatos, ¿ya? ¿Y cuál es la dosis? 25 miligramos por kilo. Se pone en forma diluida, lento, en 30 minutos por vía endovenosa, o se puede aplicar también por vía intramuscular a razón de 15 miligramos por kilo por vía intramuscular. En los adolescentes y en los adultos, la dosis es mayor, hasta 2 gramos por vía endovenosa, y en los adultos, y se puede poner 600 miligramos intramuscular. ¿Qué más hacemos en los pacientes? ¿No? Se puede utilizar diazepam para el tratamiento de las convulsiones a razón de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo. Vitamina K cuando el producto tiene compuestos cumarínicos, y uno de estos productos que tiene efecto cumarínico es el veneno de ratón o de la rata, en que tiene efectos en el sistema de coagulación, produce alargamiento del sistema del tiempo de protrombina, ¿no? Y tenemos que administrar vitamina K como parte del tratamiento de los pacientes intoxicados por veneno de rata que contiene el aldicar, ¿no? El hipratropio puede ayudarnos en el tratamiento del broncoespasmo del paciente, o sea, en el tratamiento de las sibilancias. Y esta es una paciente que estoy poniendo como ejemplo, el caso clínico de una niña de 3 años que es traída a emergencia porque hace una hora ingirió accidentalmente un trozo de pan que contenía veneno para ratón, ¿no? Presentando luego de 30 minutos dolor abdominal, vómitos en 4 oportunidades, y el examen clínico tiene una frecuencia respiratoria de 40, frecuencia cardíaca de 80, temperatura de 36, saturando un 90%, pesa 14 kilos, está despierta, irritable, con cialorrea, fasciculaciones. Los ruidos hidroaéreos están aumentados, hay sibilantes en aparato respiratorio, pupilas mióticas en punta de alfiler, no hay signos meningios, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diagnosticando? Un síndrome colinérgico. En este caso, me está ayudando en el diagnóstico el dato de exposición que tiene el paciente, porque la madre dice que la niña ingirió un pedazo de pan que tenía veneno para ratas, ¿no? Entonces, mi diagnóstico síndrome sería síndrome colinérgico e intoxicación por carbamatos. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente entonces? Empezamos el tratamiento, el ABC, ¿no? Que indicamos aspiración de secreciones para permeabilizar la vía aérea, colocar oxígeno porque la paciente está desaturando, ¿no? Se le puede poner oxígeno por cánula binasal inicialmente, y medimos la saturación. Si no mejora con cánula binasal, podremos poner ya una Venturi o de repente ya también una máscara con bolsa reservorio si no logramos saturaciones adecuadas. Canalizar una vía endovenosa, ¿para qué? Para empezar a atropinizar, ¿no? Canalizamos una vía periférica y realizamos lavado gástrico. ¿Con qué debemos lavar? Con cloruro de sodio. Y ustedes saben cómo se pone una sonda nasogástrica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tomamos la medida de una sonda nasogástrica, doctores? ¿Alguien me puede decir? ¿Recuerdan cómo se coloca una sonda nasogástrica? Chicos, ¿alguien se acuerda cómo se coloca una sonda nasogástrica? Ah, doctora, era del apéndice sifoides a la comisura labial y hasta el pabellón de la oreja. Muy bien, así tomas la medida, ¿no es cierto? Entonces tomas medida, pabellón de oreja, a la punta de la nariz, y la punta de la nariz, apéndice sifoides. Tomo la medida de mi sonda. Ya, después, ¿qué haces? Para lavar, doctor. ¿En qué posición debe estar el paciente? ¿Se acuerdan, chicos, en qué posición debe estar el paciente? De cúbito lateral izquierdo, ¿no es cierto? Ya. Entonces,
puse la sonda, está primero paciente en decúbito lateral izquierdo, pongo la sonda nasogástrica, la introduzco y al introducir la sonda, siempre aspiren con la jeringa para que se aseguren que están en el estómago, ¿ya? Entonces, aspiran y ese contenido que han extraído, que seguramente va a ser mucoso, ¿no? Con restos del tóxico, inmediatamente lo ponen en un frasco, ¿no? Y lo tapan y eso les va a servir para mandarlo a psicotóxico, para dosaje de tóxico, determinación de tóxico en esa primera muestra. Entonces se aseguran que están en estómago. Una vez que se aseguran que están en estómago, porque el contenido es mucoso, entonces comienzan a lavar. ¿Cómo van a calcular con cuánto van a lavar? Volumen que van a poner es 10 mililitros por kilo, calculan en el niño hasta los 12 años, ¿no? Y en los adolescentes, ya en los niños mayores de 40 kilos generalmente, un volumen de 200 a 300 mililitros para que introduzcan con una septogeringa. ¿Qué es una septogeringa? Es una jeringa grande de 50 mililitros, ¿no? Entonces, con eso van introduciendo el cloruro y cada vez que introducen el cloruro, deben extraer la misma cantidad. ¿Hasta cuántas veces van a lavar? Hasta que el líquido salga claro, ¿no? Ven que ya no sale residuos, restos del tóxico, ¿no? O de los alimentos, ¿no? O de la bebida con la que ha sido ingerida el tóxico. Entonces, ustedes paran cuando ya el líquido es claro. También después del lavado, incluso pueden poner carbón activado o ¿no? Por la sonda misma, ¿no? Lo pueden poner porque si el paciente puede tragarlo también a buena hora, pero es horrible el carbón activado, ¿no? Generalmente en los niños se pone con sonda nasogástrica. Entonces, se calcula el carbón, 1 gramo por kilo, el paciente pesa 14 kilos, estamos poniendo 14 gramos, ¿no? Lo diluimos en 4 partes de agua y se le da por vía oral o por sonda nasogástrica. Calculamos la dosis de atropina. El paciente pesa 14 kilos, entonces multiplicamos 14 por 0,05. Chicos, calculen cuánto sale. No sé si es calculado bien la dosis. ¿Sí? ¿Está bien? 0,05 por 14. Sí, doctora. Ya, entonces tengo que poner 0,7 miligramos, ¿no? Cada 5 minutos y acá estamos poniendo ¿qué? Según hoja de monitoreo. Y ahorita les muestro cómo hacen su hojita de monitoreo. Esto es muy importante, doctores, que hagan su hoja de monitoreo. Y ponemos vitamina K porque se trata de un niño que ha venido porque la mamá dice, ha sido campeón, doctora, que ha tomado, ¿no? Ese campeón tiene cumarínicos, ¿ya? Entonces ponemos vitamina K previa muestra de sangre para perfil de coagulación. Empezamos con vitamina K. Listo. Entonces, hacemos nuestra hojita de monitoreo, porque incluso a veces, doctores, nosotros mismos ponemos la atropina, porque la enfermera no se da abasto. Acuérdense que a veces hay una sola enfermera o 2 enfermeras para toda la emergencia de niños y no se abastece porque tiene que estar poniendo cada 5 minutos la atropina. Entonces, nosotros nos ofrecemos para poner la atropina por vía venosa con nuestra hojita de monitoreo. Esta hoja es valiosa porque estos problemas de intoxicaciones pueden ser problemas médico-legales. Cuando son intentos de suicidio, estamos en la obligación de comunicar al fiscal y a la policía. Entonces, esta hojita es valiosa. ¿Por qué? Porque nos sirve primero para ver cómo ha ido evolucionando el paciente, para ver hasta cuántas ampollas de atropina han necesitado. Por eso, a medida que se ponen las ampollas, no boten las ampollas vacías, las vamos acumulando en una cajita. Entonces, al final, podemos cotejar con nuestra hojita de monitoreo hasta cuántas ampollas de atropina se utilizó en el paciente. ¿Ya? Entonces, miren, esto en la hoja de monitoreo, que ustedes la pueden hacer en cualquier hoja, agarran un lapicero y trazan una tabla y ya está, su hoja de monitoreo. ¿Qué cosa vamos a consignar en esta hoja? La hora en que empezaron la atropinización, la dosis, la frecuencia cardíaca con la que estaba el paciente, la frecuencia respiratoria, el FiO2, o sea, la saturación que tiene el paciente, ¿no? Y qué cantidad, el FiO2 es la cantidad de litros de oxígeno que está necesitando, ¿no? Y eso va a ser en función de su saturación. Diámetro pupilar, fasciculaciones la pueden poner en cruces
Las secreciones también la pueden monitorizar con cruces, el color, la humedad de la piel, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estoy poniendo a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, el paciente está, que se le pone, a la niña se le ha puesto 0,7 miligramos de atropina, estaba con una frecuencia respiratoria cardíaca de 80, respiratoria 40, con un FIO2 de 36%, las pupilas están en punta de alfiler, 3 cruces de fasciculaciones y las secreciones 3 cruces, con mucha cialorrea, muy pálida, ¿no? Y entonces voy poniendo 8,5, 8,15, 8,25. 8,25, veo que la frecuencia cardíaca ya aumentó a 90, ¿no? El FIO2 sigo manteniendo igual 36,36%, la pupila todavía no dilata, fasciculaciones todavía 3 cruces, pero veo que a las 8,45 ya las fasciculaciones, miren, está en 2 cruces y las pupilas comenzaron a aumentar de tamaño, 2 milímetros. Y cuando es 9:30 de la mañana, o sea, 1 hora y media después, la frecuencia cardíaca está en 120, o sea, ya está con un poco de taquicardia. La frecuencia respiratoria aumentó, ha disminuido a 30, ¿no? Porque estaba la paciente con broncoespasmo, de repente ahora está con menos broncoespasmo. El FIO2 necesito menos cantidad de oxígeno, 28%, las pupilas más dilatadas, 3 milímetros. Cuando ya es 11 de la mañana, ¿cuánto tiempo ha transcurrido aquí? 8 a 9 a 10, 3 horas después, y el paciente tiene taquicardia, frecuencia respiratoria 25, ya está casi, no, está normal su frecuencia respiratoria. El FIO2 está en 24%, o sea, ya necesito solo 2 litros de oxígeno, pupilas midriáticas y la mucosa seca. ¿Ven? Entonces, ¿qué digo acá? 11 de la mañana. Y fíjense, si ustedes se ven un detalle en esta paciente, a las 9 de la mañana, a partir, aquí puse 8, 8:05, puse el primer bolo, después el segundo bolo hemos puesto 10 minutos después, 8:15, después ha seguido 8:25, después de 10 minutos, 8:35, de aquí de 8:35 a 8:45 he puesto después de 15 minutos, 8:45 a las 9 he puesto después de 15 minutos, luego sigue 15 minutos, de 9:30 a 10 y he puesto después de media hora, y de 10 hasta 11 y he puesto otro bolo de atropina, ¿no? Entonces, según la respuesta del paciente, ustedes pueden ir graduando el intervalo con que van a ir poniendo la atropina. Entonces, ¿qué ha pasado con mi paciente? De un síndrome inicialmente colinérgico, que es a las 8 de la mañana, lo he llevado a un síndrome anticolinérgico a las 11 de la mañana, con atropina. Estoy viendo rubicundez facial, mucosa oral seca y pupilas midriáticas. Y pasamos al otro tema, que es la intoxicación por los álcalis, que forma parte del grupo de los cáusticos, ¿no? ¿Qué es un cáustico? Es una sustancia química capaz de causar daño en los tejidos, ¿no? Cualquier tejido, ¿no? Ya sea la piel, el músculo, las mucosas, ¿no? Entonces, dentro de las sustancias cáusticas están los ácidos, que son las sustancias que tienen un pH menor de 7, y los álcalis que tienen un pH mayor de 7. O sea, dentro de este amplio rango de pH están los cáusticos. Y acá les he puesto como ejemplo, ¿no? Como ácidos que tenemos y conocemos, el ácido muriático, que es el ácido clorhídrico, que lo utilizamos para desinfectar los baños, ¿no? Para limpiar el sarro de los baños. El ácido sulfúrico, que forma parte del líquido para baterías de carro. Estos ácidos, miren, tienen un pH menor de 1. A diferencia de los cáusticos que sí ya tienen un pH, perdón, los cáusticos que tienen un pH alcalino, cuyo representante es la lejía, ¿no? Que todos lo conocemos, y este es el producto con el que más frecuentemente se intoxican los niños, y principalmente los niños pequeños. Felizmente las lejías de uso doméstico, las que tenemos en casa, que son para blanquear la ropa, son de baja concentración, ¿no? Aproximadamente 4,5 a 5%, y tienen un pH entre 10 a 11. También está el hidróxido de magnesio, que se utiliza para fabricar los desatoradores de los baños, de los desagües, ¿no? Y también los limpiadores de hornos, ¿no? Estos ya tienen un pH más alto, ¿no? Y son más peligrosos, ¿no?
tienen un pH de 12,5 el hidróxido de sodio, y el hidróxido de sodio, que es para limpiar los hornos, tiene un pH de mayor de 13. En los niños, entonces, como siempre, y lo mencioné también como por los carbamatos, en los niños estos productos son ingeridos más frecuentemente. Los menores de 5 años se intoxican accidentalmente porque por curiosidad se lo tomaron porque estaba en el frasco de gaseosa, la lejía, ¿no? Y en los adolescentes sí es de causa intencional, ¿no? Como un gesto suicida. La intoxicación dentro de estos productos de los cáusticos, ¿cuál es la intoxicación más frecuente? Por álcalis, ¿no? Por los álcalis. Más que por ácidos, se intoxican por álcalis. ¿Y por cómo producen lesión estos productos, ¿no? La lesión que produzcan estos productos va a depender del pH, ¿no? ¿Cuál es el pH peligroso en los ácidos? El que puede producir síntomas más, cuadro de mayor gravedad, los ácidos que tengan un pH menor de 2 o los álcalis que tengan un pH mayor de 11,5. La gravedad de la lesión también va a depender de la cantidad que haya sido ingerida, y menciona la literatura que más que el pH que tenga la solución, la gravedad de la solución va a depender de la cantidad, de la concentración, de la forma física del agente, o sea, que sea sólido o líquido, ¿no? Y del tiempo que tenga de contacto con la mucosa, ¿no? Entonces, recordar que el hipoclorito de sodio que tenemos en las casas para uso doméstico, felizmente, tiene una baja concentración del 5%, ¿no? Que es un pH más o menos de 11. ¿Qué producen qué causan estos productos a nivel de los tejidos, ¿no? Los ácidos producen una necrosis de coagulación, que lo que conduce a una necrosis coagulante del tejido. Se forma una escara, se forma una costra, ¿no? Y esto le condiciona de repente que el producto se absorba más lentamente. Entonces, de repente sea un poquito menos nocivo que el álcalis. El álcali, en cambio, lo que hace es penetra en el tejido, produce una necrosis de licuefacción, lo ablanda el tejido, y los álcalis afectan más el esófago, mientras que los ácidos afectan más el estómago, ¿no? Los agentes alcalinos son los que se ingieren con más frecuencia que los ácidos, pero los álcalis son los que se asocian con lesiones más graves que los ácidos. Y las lesiones más graves que causan los álcalis son a nivel del esófago. ¿Cuál es el cuadro clínico que observamos en estos pacientes, ¿no? Una vez que el paciente ingiere el tóxico, los síntomas van a depender de la vía de ingreso del tóxico, ¿no? El tóxico puede haber sido inhalado, como sucede, por ejemplo, con el ácido muriático. El ácido muriático no solamente puede causar daño al ser ingerido, sino también cuando lo inhalamos, ¿no? Entonces, cuando el tóxico ha sido inhalado, el paciente puede tener cambios en la voz, disfonía, estridor, ronquera, disnea, ¿no? Diferente grado de dificultad respiratoria y dolor retroesternal. Cuando el tóxico ha sido, ha ingresado, ha tocado la piel, ¿no? Puede causar diferentes grados de quemadura en la piel. Y si ha sido, me ha caído en los ojos o le ha caído al paciente en los ojos, el paciente puede tener desde un signo tan leve como el daño en la conjuntiva nada más, ¿no? Eritema, congestión en la conjuntiva, hasta quemaduras en la córnea, ¿no? Y causar incluso diferentes grados de alteración visual, ¿no? Hasta puede quedar ciego el paciente, ¿no? Y si el tóxico ha sido ingerido, puede causar desde úlceras en la boca, en la orofaringe, ¿no? Las úlceras pueden estar también en el trayecto en todo el trayecto del esófago hasta el estómago, ¿no? Y el paciente puede tener la disfagia, es el síntoma más común. El paciente se queja de dolor al deglutir, por eso babea. ¿Por qué babea? Porque no puede pasar su saliva, ¿no?
Entonces, es muy importante ver ese síntoma, disfagia. El niño se niega a ingerir sus alimentos porque le duele cuando pasa su saliva. Entonces tiene babeo, disfagia, dolor abdominal, náusea, vómito, hematemesis, ya es un síntoma grave, ¿no? El paciente puede tener perforación esofágica y como consecuencia de la perforación esofágica hacer una mediastinitis, o sea, una infección del mediastino, hacer neumotórax, hacen fístula, pleural, ¿no? O traqueosofágica. Puede haber perforación gástrica y hacer un neumoperitoneo. Encontramos aire libre en la cavidad abdominal. Y esto es el momento del daño tisular y la reparación después de que se produce una lesión cáustica del esófago, ¿no? Durante el momento agudo, de repente no encontramos nada de lesión, por eso es que la endoscopía se recomienda que se realice después de las 6 horas de la ingesta, ¿no? Entre las 24 horas y los 7 días, o sea, en la primera semana, ya hay signos de inflamación a nivel de los tejidos, trombosis muscular, vascular, úlceras. Entre los 10 y 21 días ya empieza a haber tejido de granulación, ¿no? O sea, ya empieza la cicatrización y en la fibrosis y la estenosis, el estrechamiento de la luz del esófago se empieza a producir ya a partir de la tercera semana, ¿no? Entonces, las quemaduras esofágicas representan la mayoría de las lesiones graves por ingesta de sustancias cáusticas en los niños. Y esta es una foto de una paciente que tiene, estamos viendo que tiene úlceras en la mucosa oral, ¿no? Esta zona, están viendo un área blanquecina en la mucosa oral, esta es una úlcera. También estamos viendo en estas fotos las lesiones que podemos ver en el esófago, ¿no? Esas quemaduras en el esófago y ahorita vamos a ver la clasificación desde el punto de vista endoscópico, ¿no? Esta es la quemadura, estamos viendo grado A y el grado B, en lado derecho. Y para el diagnóstico, historia clínica, ¿no? Teniendo en cuenta nuevamente el antecedente de exposición, teniendo en cuenta la edad que tiene el paciente, ¿no? ¿Por qué es importante la edad? Porque si se trata de un niño menor de 5 años, voy a decir, ha tomado poquito, ¿no? Es diferente que es un adolescente. Ah, no, este sí ha tomado bastante. ¿Por qué? Porque ha intentado suicidarse. Entonces, importante en la historia clínica la edad. Signos y síntomas que tenga el paciente, babeo, cialorrea, se queja de disfagia, no quiere tomar leche, se niega a ingerir alimentos, el paciente se queja de dolor torácico, ¿no? Y tener en cuenta siempre en la anamnesis, preguntar a la madre, señora, ¿cómo ocurrió el accidente? ¿No? Si la madre dice, no, doctor, es que yo lo tenía ahí la lejía en la botella de refresco, no una botella de Tampico la tenía y mi hijito se lo tomó, ¿no? Entonces estamos poniendo paciente extraído porque accidentalmente ingirió. Diferente a poner en la historia, adolescente extraído por la policía o por la madre, por el cuidador, por el tutor, porque refiere que intencionalmente, hace tanto tiempo, ingirió un sobre de veneno de rata diluido en una botella diluido en una bebida gaseosa, ¿no? Entonces, es importante consignarlo en la historia, si ha sido accidental o ha sido intencional. También les digo que es este, para el registro que debemos tener como parte de un documento médico legal. Acuérdense que la historia es un documento médico legal, teniendo en cuenta en la historia clínica los antecedentes del paciente. Si es un paciente que ha ingerido voluntariamente, preguntar si sufre de algún grado de depresión el paciente, o de repente es un paciente que está en tratamiento psiquiátrico, ¿no? Y preguntar también antecedentes que de repente a ver, es que si ha habido un conflicto emocional, una situación emocional que ha motivado esa intoxicación, consignarlo en la historia y de todas maneras descartar maltrato, ¿no? Y eso el dato lo van a tener ustedes en la historia, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, que hay niños que no, ya son hijos de padre de una familia disfuncional, son hijos que no son criados por su mamá, es criado por la madrastra y la madrastra fue la que intentó eliminar al niño, ¿no? Entonces,
tener en cuenta siempre todos estos datos en las pacientes que vienen intoxicados, ¿no? Y en nuestra anamnesis básico, preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? ¿Qué? Para saber qué producto o qué sustancia es la que ingirió o a la que estuvo expuesto el paciente. Y preguntar si es que la madre conoce el producto, que traiga el producto o que traiga el sobrecito, que traiga el medicamento, etcétera, para ver qué contiene. ¿Cuánto? Importante para saber qué cantidad ha ingerido. ¿Cómo? Es preguntar, señora, ¿cómo tenía usted esa sustancia? ¿La lejía cómo estaba? ¿Estaba pura o estaba diluida? ¿No? Es importante porque si la lejía ya estaba diluida, menos riesgo de daño todavía va a tener el paciente, ¿no? Entonces, preguntar cómo, cómo estaba preparado ese producto. Igual, cuando el paciente se intoxicó por carbamato, ¿no? Preguntar cómo lo preparó. ¿Fue puro? ¿Fue diluido? ¿En qué? ¿Cómo lo tomó? Ya. ¿Cuándo? Para saber cuánto tiempo has transcurrido desde que el paciente tomó o estuvo expuesto al tóxico. Porque si el paciente ha ingerido el tóxico y ahí ya pasó más de una hora, entonces en el caso de los carbamatos ya no lo voy a obtener ya del estómago, ¿no? Simplemente me voy a limitar a poner atropina. Pero en caso de la intoxicación por cáusticos, el lavado gástrico está contraindicado. ¿Dónde ocurrió el accidente? Importante también saber dónde ocurrió. ¿Fue en casa? ¿Fue en el colegio? ¿No? Para saber cuáles fueron las circunstancias que motivaron la intoxicación. Y en mi examen físico, evaluar, ya saben ustedes, el ABC, empezando por las funciones vitales, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, para ver si el paciente está con bradipnia, si está con bradicardia, evaluar el aparato respiratorio, tiene sibilancias, tiene broncorrea, evaluar la cavidad oral, tiene para ver si hay úlceras en la orofaringe, incluso puedo de repente siento el olor del aliento del paciente que me puede permitir identificar el tóxico, ¿no? Siento el olor a veces en el niño, estoy oliendo ya la boquita lejía, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ver la cavidad oral y sobre todo buscando lesiones en la mucosa oral y en la orofaringe, ver cómo están las pupilas, están mióticas, midriáticas y evaluar el estado de conciencia. ¿Para qué? Para decidir si voy a intubar a este paciente o no, ¿no? El estado de conciencia y si el paciente, y también me va a permitir, en caso de los carbamatos, si mi paciente está con alteración del estado de conciencia, primero lo tengo que intubar antes de hacer lavado gástrico ni poner carbón activado. Tengo que proteger la vía aérea. ¿Ya? Entonces, estado de conciencia básico examinar en el paciente. ¿Qué más? Exámenes de ayuda diagnóstica para hacer el diagnóstico de intoxicación por cáusticos, además de mi historia clínica, mi anamnesis. Me puedo solicitar estudio por imágenes, una placa de tórax me puede ayudar a identificar si el paciente tiene complicaciones, por ejemplo, si estoy sospechando una perforación esofágica, voy a buscar de repente signos de mediastinitis, ensanchamiento del mediastino, derrame pleural, neumotórax. En la radiografía de abdomen voy a buscar aire libre en la cavidad abdominal, ¿no? Porque ya ha habido perforación del estómago, de víscera hueca, ¿no? Y encontramos aire libre en la cavidad abdominal y la tomografía de tórax de abdomen me puede hacer un diagnóstico, me puede también ayudar a detectar estas complicaciones. El examen endoscópico se recomienda realizarlo en un paciente intoxicado por cáusticos, ¿no? Dentro de las primeras 24 horas de ingerido el tóxico, pero no antes de las 6 horas, porque de repente no encuentro muchas lesiones. Debo esperar que pasen las 6 horas, pero idealmente dentro de las primeras 24 horas, no más allá de los 4 días tampoco. ¿Por qué? Porque pasado los 4 días ya empieza a haber el tejido de granulación, el tejido está muy friable y hay riesgo de más bien causar más daño, de causar perforación. ¿En qué casos debo realizar una endoscopía? Ahí también está el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque yo debo decidir y examinar bien ese paciente. Necesitará una endoscopía porque no es tan fácil conseguir un especialista que haga una endoscopía. No es tan fácil, incluso en Lima, no es fácil transferir a un paciente al hospital del niño para que el gastroenterólogo le haga una endoscopía, ¿no? Entonces, ¿en quiénes está indicado? En paciente que tiene síntomas, en paciente que ha tenido
ha tomado intencionalmente el tóxico, o sea, ha intentado suicidarse. De todas maneras, tiene que hacerse una endoscopía. ¿Para qué me va a servir el examen endoscópico? Primero, para determinar cuán graves son las lesiones, para determinar la extensión de la lesión. Está para ver, está lesionado el esófago, está lesionado todo el esófago, está lesionado hasta dónde, hasta el estómago, para ver entonces la extensión de las lesiones, para determinar el tratamiento, para evaluar el pronóstico del paciente, ¿no? Estar explicando ya a la familia, ¿sabe qué? Tienes unas lesiones muy severas, ha perforado el esófago, hay perforación del estómago, ¿no? Entonces, de repente, este paciente va a necesitar un tratamiento prolongado, va a necesitar dilataciones, etcétera. Entonces, para eso me va a servir la endoscopía. Ya entonces, nuevamente, para resumir, ¿en qué casos está indicado la endoscopía? Cuando hay una ingesta sintomática del álcali, o sea, el niño tiene síntomas, tiene cialorrea, babeo, tiene estridor, tiene difonía, ¿no? Cuando se ha ingerido intencionalmente el tóxico o cuando ha ingerido un ácido. Cuando puede no ser necesaria, o sea, lo voy a considerar, lo voy a pensar, cuando tengo un niño asintomático. Viene más bien la abuela, la tía, la vecina, todos vienen en cargamontón a emergencia y el niño más bien está asustado porque todos lloran, gritan y el niño está tranquilo, ¿no? Lo único que hace, que el niño tiene es olor a lejía, que le huele la ropa. ¿Por qué? Porque el niño intentó tomar y como era feo, lo botó, ¿no? Entonces, por la mamá, viene y dice, mi hijo tomó lejía, auxilio, doctora, por favor, ¿no? Y el niño está tranquilo, ¿no? Examino boquita, de repente en el camino la mamá también, ¿qué hizo? Ya le dio de tomar su leche, ¿no? Le dio de lactar, dice, mi hijito todavía lacta, le di pecho y no vomitado, y el niño está tranquilo. Entonces, lo deberé considerar cuando el niño está asintomático. Pero acordémonos de una cosa, que la ausencia de, no sé si lo puse acá, la ausencia de lesiones de úlceras en la boca no me excluye que el paciente no haya tomado. ¿Ya, doctores? Entonces, la ausencia de úlceras en mucosa oral u orofaringia no me excluye que el paciente no haya tomado. Por eso tengo que evaluar bien a ese paciente. ¿Tiene disfagia? Se niega a ingerir alimento? Si se niega a ingerir alimento es porque le duele, ¿no? Entonces, porque se ha paralizado un poco el esófago, ¿no? Entonces, tengo que evaluar eso, los síntomas que tenga el paciente. Pero si no tiene síntomas, observaré al paciente 4 a 6 horas y ahorita vamos a ver un flujograma que lo saqué la de UpToDate, me parece muy útil y con eso podemos tomar decisiones, ¿no? O cuando hay historia dudosa de ingesta, ¿no? Cuando aquella mamá que viene dice que le encontró solamente con la tapita de la lejía y viene totalmente asustada porque el niño tiene el olor de lejía en la boquita y está asintomático. ¿En qué casos está contraindicada la endoscopía? Cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, hipotenso, frialdad distal, se está chocado. No puedo hacer endoscopía en esa situación. Cuando tiene distrés respiratorio severo, hay edema severo de glotis, cuando estoy sospechando ya de una perforación o de quemaduras grado 3 de la glotis, la laringe, contraindicado. Y esta es la clasificación endoscópica para ver el grado de lesiones cáusticas ya desde el punto de vista endoscópico, ¿no? El grado 0, la mucosa normal, y el pronóstico, estamos viendo al lado, la fila de la columna de la derecha, recuperación completa. Grado 1, hay edema, hiperemia de la mucosa. Grado 2A, friabilidad, hemorragia y úlceras superficiales. Aquí la estenosis es poco probable. En el grado 2B ya las úlceras son más profundas. Acá hay alto riesgo de estenosis, o sea, de cicatrización, de estenosis del esófago. En el grado 3A ya hay necrosis y mayor riesgo de perforación. Y en el grado 3B, necrosis extensa, muy alto riesgo de perforación y estenosis. Y el grado 4 ya es la perforación, ¿no? Y el pronóstico ya no es bueno, ¿no? Ya a menudo es mortal. Y este es el flujograma que les decía, ¿no? Bueno, no he tenido tiempo de hacer el flujograma en español, pero ya sé que ustedes también dominan el inglés, así que lo pueden leer, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Miran arriba, dice, paciente que tiene una sospecha ha ingerido una sustancia cáustica o hay la sospecha de la ingestión de la sustancia cáustica, nos vamos hacia el lado, al cuadro de la izquierda, dice, si está asintomático o la ingesta es
incierta y no hay quemaduras orales, entonces, ¿qué puede hacerse con este paciente? Ofrecer líquidos claros, observarlo por algunas horas y si permanece asintomático, alta y a su casa, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, de todas maneras, el paciente debe ser citado a control, pues, ¿no? Para que evaluar a ese paciente, ¿no? Y luego nos vamos al lado derecho. El lado derecho dice, si paciente tiene alguno de los siguientes, o sea, algún síntoma o ha habido ingesta definitiva o alto riesgo de ingesta del tóxico, ¿no? Hacemos endoscopía dentro de las primeras 24 horas y nos vamos a la clasificación 2A, 2B y la 3, ¿no? En el que dice clasificación grado 1 o 2A con mucosa normal, podemos alimentar al paciente a tolerancia, ofrecerle de repente al inicio líquidos claros, vemos su tolerancia, utilizamos inhibidor de bomba de protones, o sea, darles de repente omeprazol, ¿no? Y si, por una semana, ¿no? Si el paciente se mantiene asintomático y hacer una serie gastrointestinal 2 a 3 semanas después. En el grado 2B, ya en que dice, hay úlceras, ¿no? Pero no hay perforación. En este caso sí ya el gastroenterólogo interviene, incluso dejan una zona nasogástrica al paciente y en este grado 2B algunos recomiendan un curso de corticoides corto de 3 días, ¿no? Con metilprednisolona. En el grado 3, en que haya perforación, acá igual hay que colocar ya un tubo, una zona nasogástrica durante la endoscopía, hay que dejar la sonda ahí para prevenir que se haya estenosis, ¿no? Y no está recomendando el uso de corticosteroides. ¿Cuáles son las complicaciones? Estenosis esofágica que estamos viendo acá en la radiografía de la derecha. Miren cómo se ha estrechado el esófago a este nivel, ¿no? Estenosis esofágica, puede haber estenosis pilórica. Estos síntomas de obstrucción pueden ser hasta 3 semanas, hasta 2 meses después. Y el desarrollo de carcinoma esofágico puede producirse hasta 16 a 42 años después de la ingesta del cáustico en un 2 a 8% de pacientes. El tratamiento, lavado gástrico, contraindicado. Carbón activado, contraindicado. Provocar el vómito, contraindicado. ¿Por qué? Porque podemos agravar más bien el cuadro, ¿no? Porque al introducir las sondas nasogástricas ciegas, ¿qué podemos hacer? Perforar el esófago o el estómago. Antibióticos solamente si hay sobreinfecciones bacterianas. Corticoides, uso controversial, recomendado, algunos lo recomiendan en el grado 2B de los hallazgos endoscópicos, grado 2B, para prevenir la estenosis esofágica, ¿no? Que usar metilprednisolona, 1 gramo para 1,73 metros cuadrados de superficie corporal por 3 días. ¿Qué más? Inhibidores de bomba de protones, ¿no? Así como, por ejemplo, el omeprazol, y lo principal es el apoyo nutricional, ¿no? Alimentarlos lo más pronto posible a estos pacientes, ya sea por vía enteral, de repente con una sonda nasoyeyunal o nutrición parenteral total. Entonces, lo básico, la recomendación final sería, ¿qué hacer para que nuestros niños no se intoxiquen? Este mensaje, mantener fuera del alcance de los niños todo producto con riesgo tóxico. Muchas gracias, doctores. ¿Tendrán alguna pregunta? Ay, perdón. Sí, doctora, una pregunta. O sea, el paciente llega por intoxicación con cáusticos y lo primero que tenemos que hacer aparte del omeprazol sería darle de comer, entonces. No, lo que tienes que hacer, no, lo que vas a hacer es darle de comer. Vas a ver cómo está tu paciente. ¿Está asintomático o sintomático? ¿No? Estamos hablando de cáustico y estamos hablando de álcali. ¿Está bien? Que sea lejía. Porque cáustico estamos Sí, diciendo es ácido y es álcali. Ya, ¿cuál de los cáusticos me dices? ¿Ácido o alcalino? Lejía.
Lejía, ajá. Ya, lejía. Entonces, si tu paciente viene intoxicado con lejía, primero fíjate qué edad tiene. ¿Qué edad tiene tu paciente? ¿Es adolescente o es, un niño pequeño? Un niño pequeño. Ya, niño, por ejemplo, 4 años. Ya, entonces te fijas. Pero primero preguntas, tu anamnesis, señora, ¿cómo estaba usted? ¿Cómo tenía la lejía? Diluida, pura, pura, doctora. ¿Y cómo encontró a su hijito? ¿Qué estaba haciendo? Ah, yo lo había cogido, yo le encontré con la botella. ¿Y qué cantidad le tomó? No, no sé, doctora. ¿Y la botella usted la encontró vacía? Sí. Pero de repente se le derramó toda la botella en la ropita, ¿no? Y se cayó al suelo la botella. Entonces, fíjate el paciente cómo está. ¿Está asintomático? Si está asintomático tu paciente, está tranquilo, fíjate cómo está la boquita. Mira, examina la boquita, no hay nada, no hay lesiones en la mucosa oral, paciente tranquilo, no llora, no está irritable. Entonces, puedes probar tolerancia oral. ¿Con qué? Con agua. Dale tomar un poquito de agua. El paciente lo tolera, lo tomó, lo pasó bien, obsérvalo, 4 o 6 horas ahí, asintomático sigue, le das de alta. ¿Ya, doctora? ¿Está bien? Diferente es que si el paciente, tú intentas darle la agüita, ¿no? Y el niño no lo quiere tragar, se niega a tragarlo. Le ves la boca, no hay úlcera, pero no quiere tomar el agua. Significa que tiene disfagia. Y peor, si le ves que babea, mejor no le des nada. Entonces tendrías que hospitalizar a ese paciente y solicitar que le hagan una endoscopía. ¿Está bien, doctora? Sí, sí, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta más, doctores? Creo que me he pasado de la hora. De repente tienen ustedes otro curso. Disculpen, chicos, que me haya explayado mucho. Creo que me emocioné. Creo que ya no hay ninguna pregunta más. Chicos, muchísimas gracias, chicos, por su atención y por su paciencia. Gracias. Hasta pronto, chicos. Estamos en la Gracias, última ronda. doctora. Estudien bastante, por favor. No se relajen. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Dime. En el caso del carbón activado, ¿en qué casos se puede utilizar? Se utiliza en la intoxicación por carbamatos y se utiliza también la intoxicación por órgano fosforado. Casi lo puedes administrar en casi todos los productos tóxicos, pero está contraindicado cuando tú tienes que administrar eso por sonda, ¿no? Entonces, no administres carbón activado cuando es cáustico. Está contraindicado. Y en el caso, bueno, ¿y qué cantidad se le debería de dar? 1 gramo por kilo. Ah, ok. Gracias, Un doctora. gramo por kilo. Sí, Doctora, pero hay Gracias, doctora. sustancias, doctora, que el cáustico no lo absorbe. Por ejemplo, el hidrocarburo no es, no, no, el carbón no absorbe el hidrocarburo. Tampoco absorbe, me parece, el hierro. ¿Ya, doctora? Entonces no te sería útil. Gracias, doctora. Ya, doctora. Doctora, disculpe, una última pregunta. Sí, dime, Doctora, doctora. sí, en caso de la atropina, ¿hay un máximo de cantidad que se puede usar o solo hasta que veamos ya mejoría vamos espaciándolo? ¿O hay hasta un tope donde, en caso que no vemos mejorías, hay hasta un tope que ya no se debe No, usar y cambiar? sí, no, no hay un tope, doctora. Como te digo, eso va a depender de la respuesta de tu paciente. Tú puedes haber, de repente, en un paciente, puedes haber puesto una dosis total de una cantidad de ampollas de repente de 25 miligramos y en otro, perdón, 25 ampollas y en utilizaste, porque yo tuve un caso, doctores, un caso de un adolescente en que pusimos 100 ampollas de atropina. Entonces, ¿de qué va a depender cuánto vas a poner? De la respuesta de tu paciente. Por lo que tienes que conseguir es que disminuya la dificultad respiratoria, o sea, disminuyan las secreciones, ¿ya? Y disminuyan aumente la frecuencia cardíaca y logres a ver, eran las 3 Bs que les dije, ¿no? Broncoespasmo, broncorrea y bradicardia. Ya, ¿y quién me preguntó del carbón activado, chicos? ¿Qué sustancias no lo absorben? Y además del hidrocarburo, doctores, ¿qué sustancias no son absorbidas por el carbón activado? Los ácidos, ácido bórico, ácidos minerales, el hierro, como les decía, y los hidrocarburos y los metales pesados, como el plomo y el litio.
Entonces no le sería útil en ese caso. Ya, entonces de la atropina está claro, ¿verdad, doctores? ¿Doctora? Sí, doctora, gracias. Sí. Más bien por vez, siempre hay que tener por vez cada vez el bolo, si eso sí tiene una dosis máxima, ¿no? En niños 2 miligramos, en el adolescente 3 y en el adulto hasta 5 miligramos por bolo, por vez, ¿no? Considerando su peso. Gracias, chicos. Gracias, doctora. Gracias, doctora.